¿Aló? ¿Rockstar? Estás escuchando Doctor Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga. Queridos amigos de Doctor Rocks, los saluda Mónica Zuluaga. Voy a dejarles por aquí esta notica para el capítulo que estamos publicando en este momento, en el que les contamos tips e información muy importante sobre este asunto de publicar covers, de usar canciones de otros, interpretar canciones de otros y publicarlas. Este capítulo lo grabamos a finales del año pasado, cuando aún no había novedades respecto de cierta reglamentación en Estados Unidos sobre el uso de licencias justo para esto, para sacar covers. En el capítulo les mencionamos que en efecto en Estados Unidos opera un fenómeno de licencias obligatorias en el que en estricto sentido no tendría uno que pedir un permiso previo, sino que luego de hacer una publicación pues simplemente paga. Sin embargo, a partir del 1 de enero de este año y en función de una legislación previa del 2018, se crea una entidad que está encargada en efecto de manejar estas licencias y de tramitar estas licencias de manera colectiva. Se trata de el Mechanical License Collective, que es una organización sin ánimo de lucro encargada, como les digo, de hacer estos trámites de licencias mecánicas, teniendo entonces los proveedores de servicios digitales la obligación de obtener estas licencias antes de hacer las publicaciones. Interesante es que ya tenemos esta legislación, en principio que opera solo en Estados Unidos, sin embargo no hay aún una reglamentación al respecto, no tenemos claridad sobre el ámbito territorial ni sobre cómo operarán en efecto estas licencias. Entonces dejamos esta notica a este capítulo porque es importante cuando lo escuchen que tengan en cuenta que al momento de publicación de este capítulo de nuestro podcast hay esta novedad respecto de la reglamentación en Estados Unidos a partir de la Ley de Modernización de la Música. Nada, los dejo con nuestro capítulo de covers, disfrútenlo mucho y seguimos esperando que nos cuenten sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias para que este espacio siga siendo de utilidad para ustedes. Un abrazo, chao. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago San Miguel y ustedes están escuchando El Doctor Rocks, un podcast que hacemos 3 abogados de entretenimiento para darle a artistas herramientas para que tomen el control de sus proyectos. Como siempre, me acompañan esta noche Mónica Zuluaga y Mila Renza. Estimadas, ¿cómo están? Hola a todos, un saludo de feliz año, de deseos de salud, de amor, prosperidad para este 2021 y yo muy feliz de compartir de nuevo con ustedes, de conversar de esto que nos gusta y de seguir echando cuento por acá. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Qué rico que nos acompañen en esta nueva temporada y nada, abróchense sus cinturones que aquí vamos de nuevo. Fantástico. Entonces, el tema que teníamos preparado para hoy es sobre los covers. Digamos que es una pregunta recurrente que tenemos en las diferentes cuentas de redes sociales que manejamos. Nos preguntan por los mensajes directos de Instagram, nos preguntan por Twitter sobre cómo se debe hacer un cover. Cuando una banda quiere interpretar una canción, qué tipo de procedimiento legal debería tener en cuenta para hacerlo de manera correcta, para ahorrarse un par de dolores de cabeza. Y la idea del programa de hoy es que podamos revisar como muchos puntos de ese proceso, cómo se debe hacer de manera clara y para que ustedes lo tengan en cuenta y para que, pues, si algo sacan de aquí, lo puedan seguir y eventualmente seguir haciendo covers con sus proyectos musicales. Entonces, no sé por dónde empezamos. Si decimos, Moni, ¿qué es un cover? Un cover, Santi, es esa versión que realiza alguien diferente del autor de una canción o de una obra musical. Un cover es cantar una canción de otro, interpretar una canción de otro, cuando ésta ya ha sido publicada. Y lo mencionábamos cuando estábamos hablando de este programa. Es importante aclarar que un cover es cover aunque se ejecute o se interprete en vivo o aunque se grabe. Cualquier uso que se haga del mismo, digamos, no es lo determinante. Lo determinante es que se trate de una canción de otro que uno simplemente decida cantar. Ahora, lo interesante es saber si puedo hacer un cover homenaje o si puedo hacer un cover sin pedir permiso o si definitivamente esto requiere algún tipo de procedimiento jurídico para hacerlo legalmente correcto.
Entonces yo quería hablar de cómo se hace el cover, pero primero hay que identificar quiénes son los agentes relevantes cuando vamos a hacer un cover, cuando queremos grabar un cover. Digamos que ahí lo importante es el que lo vamos a grabar. Y en estos rollos de pandemia, con los músicos errantes que pasan por cerca del apartamento donde vivo, eventualmente pasó un señor interpretando canciones y estaba cantando esta canción que se llama Lo mejor que hay en mi vida, que la grabó Andrés Cepeda y la hizo reconocida. Y cuando la estaba cantando, yo desde mi balcón, básicamente, dije, esa canción es de Amaury Gutiérrez. O sea, esa canción suena como de Amaury Gutiérrez. Y busqué y efectivamente esa canción es de Amaury Gutiérrez. Digamos que no es compuesta por Andrés Cepeda. Y yo tengo una clase y toda una diatriba al respecto de que Andrés Cepeda, la última canción buena que hizo, la hizo en el 92. Y de ahí en adelante las canciones que canta no son suyas. Pero Amaury Gutiérrez es uno de los compositores que utiliza mucho. Entonces, si alguien quisiera hacer un cover de esa canción, digamos, este señor lo estaba interpretando, no lo estaba grabando, estaba cantando en la calle y ya. Pero si ese señor quisiera grabar esa canción, ¿a quién le tiene que pedir permiso? Esa es la primera pregunta que uno se haría. Y es la respuesta a la que casi siempre llegan las personas que empiezan a estudiar esto de manera errada es, uno, al intérprete. Entonces tocaría buscar al intérprete que la hizo famosa. En ese caso, Andrés Cepeda. La respuesta es no. Segundo, a su sello discográfico, diciendo como pues porque es la persona que maneja su carrera o al menos maneja la música que tiene grabada, que en ese caso sería Sony Music. Tampoco, porque es que Sony es dueño del fonograma, pero no tiene nada que ver con la composición. Entonces, la respuesta correcta es hay que buscar o a su compositor o su compositora o hay que buscar al que sea el editor, ¿sí? O la editorial, decimos nosotros, de ese compositor o esa compositora, la persona que administre la composición. Entonces, como hemos dicho ya muchas veces en este podcast que la música es un sándwich y que hay que diferenciar las diferentes capas, acá estamos hablando de la capa composición y cuando hablamos de un cover es que vamos a generar con una misma composición muchas interpretaciones distintas y posibles muchas grabaciones distintas con diferentes titulares en otros lugares, pero la composición siempre va a ser la misma. Entonces, hay un procedimiento, digamos que es de manera directa, si uno encontrara al compositor, si uno encontrara al editor y pudiera comunicarse con ellos bajo un correo electrónico y pedirle una autorización para poder grabar la canción. Ahí hay que tener muy en cuenta que uno tiene que tener preparado cuántas copias va a hacer de esa canción, si las va a hacer en copias físicas, por dónde quiere explotar la canción, si quiere hacerlo en explotación digital, si va a grabar videoclip y no va a grabar videoclip de esa canción, más o menos cuándo va a salir la canción, en qué territorios quiere uno explotarla. Digamos que esa información es muy importante tenerla clara desde antes para que cuando se pida el permiso, la otra persona le dé a uno un permiso y una licencia que se acomode a esos usos que nosotros necesitamos hacer según el proyecto musical que estemos montando. Tu amigo productor debería estar escuchando al Dr. Rox. Compártele este episodio. Ahí con eso que menciona Santi, a mí se me ocurre pensar en ese listado de los permisos que uno debería pedir, porque al final la sensación es como, ay, yo quiero grabar un cover y que esté en mi disco, pero eso tiene un montón de implicaciones, desde hacerle una versión, o sea, ya hacer una versión debería tener un permiso del autor. Entonces, en esa solicitud que uno haga de esa licencia, uno debería con mucha claridad, calma y tranquilidad pensar cuáles son todos esos pasos por los que uno va a pasar desde lo técnico musical, ¿cierto? Como que voy a hacerle un arreglo, ok, voy a grabar ese arreglo, voy a publicar esa grabación, como mencionabas, en entorno digital o voy a sacar copias físicas. Seguramente voy a hacer un videoclip, así que voy a sincronizar esa canción. Todo eso debería uno incluirlo porque al final ese alcance es el que determinará cuánto te cobren. O sea, será diferente sacar 20 copias para la familia que montar en YouTube y sacar un disco y montarlo en Spotify. Entonces todo eso determinará el pago también. Hay un tema ahí adicional que nos parece importante mencionarles y es que en el momento en el que ustedes piden esta autorización, puede que el autor o la persona a la que le estén pidiendo la autorización les diga que si ustedes le pueden enviar una maqueta pues de ese cover que están haciendo. Eso es normal, muchas veces lo piden, en otras ocasiones no, pero pues en el caso en el que ocurra, para que ustedes no queden como sin piso y sepan pues qué puede ocurrir. Yo diría que hay un lugar también como institucional desde el que se puede hacer este asunto. Uno revisa en cualquier blog en internet cuando busca cómo se puede hacer un cover y se encuentra básicamente dos esquemas. Uno, el esquema gringo que dice, no, hay una licencia que se puede sacar a través de esta entidad que se llama la Harry Fox Agency, pagando una cifra pequeña y ya, pero no queda muy claro si esos procesos aplican o no aplican en Latinoamérica. Ahí hay que recordar pues que los sistemas de derecho de autor son distintos y que el sistema de derecho de autor
gringo, digamos, incluye un tema que se llaman licencias obligatorias, que permite utilizar esa forma a través de la Harry Fox Agency, pero que no es el caso de Latinoamérica. Y en Latinoamérica, digamos, sí estamos obligados a pedir de forma anticipada un permiso antes de poder grabar la canción. Para el territorio colombiano, específicamente, hay una entidad que, digamos, que funciona como una asociación de diferentes editoras, que uno de los servicios que presta es intermediar en poder sacar esas licencias, digámoslo, un poco más rápidas, ¿no? Entonces, como que las editoras pueden descargar en esta entidad la parte administrativa de recibir las solicitudes, revisar quiénes son los compositores, definir quién es la editora y cobrar. Esa entidad se llama ACODEM. Y lo que a mucha gente le sorprende es cuando se hace el proceso ante ACODEM, digamos, las diferencias de precios que hay, ¿no? Y es que dicen, pedí permiso para 5 canciones y por una canción me cobraron el equivalente a $30 y para otra canción me cobraron el equivalente a $300. Así como, ¿en qué está la diferencia? Y la respuesta es que esa entidad no es la que define el precio. El que define el precio es el editor, ¿sí? Porque el editor es el que está controlando la composición. Entonces, ellos simplemente son como hay unos mensajeros, ¿no? que están intermediando entre ese proceso, y muchas veces mensajeros de malas noticias en los que nos pueden decir un precio que está por fuera del presupuesto que tenemos. Yo creo que ese proceso es relativamente sencillo y una entidad que tiene además la capacidad de revisar quiénes son los titulares y además tiene la posibilidad de contactar fácilmente a esos titulares, y en ese sentido creo que hace que sea mucho más fácil, a diferencia de otros territorios en los que hay que hacer la investigación uno por su lado y tratar de buscar el permiso de manera directa, pero sí tiene este tema en el que hace muy difícil el definir el precio o saber el precio de forma anticipada, digamos, porque dependes más de quiénes están administrando los catálogos al otro lado, que son los editores. Eso como para tenerlo en cuenta. Sigue a Santiago en Instagram como @sordo, ZOORDO. Otro asunto es que ACODEM te puede decir, después de su análisis y su investigación interna, uno, que esa obra no está administrada por ninguna editora de su grupo, ¿cierto? Pues del grupo de editoras que tiene asociadas. 2, que el porcentaje que tiene es de una de esas editoras, pero el resto del porcentaje no. Sí. Que eso yo no sé si les ha pasado, como que perfecto, le puedo licenciar el 20%, el 5%, ¿y qué hago con el resto, cierto? El resto no me lo resuelve ACODEM. Y 3, ACODEM también puede decir, consulté con la editora y la editora dice no. Puede pasar que la editora, como representante del autor y administradora de obras, diga no me interesa licenciarle a ese intérprete o en esa versión. O no me interesa que haya una versión adicional de esa canción. Y eso es muy importante. De acuerdo. Hay que recordar que son 2 sistemas distintos y que bajo el sistema gringo, digamos, no existiría esa posibilidad, porque es una licencia obligatoria. Una canción que ya haya sido publicada dentro del territorio de los Estados Unidos, cualquier persona puede hacerle una versión legalmente si informa a la editora y a la Harry Fox Agency de la manera que establece la ley. Pero en Latinoamérica no. Digamos que es ese rollo. El editor, pues, o el compositor o la compositora titular de su material sí se puede oponer a que tú hagas esa versión. Por eso, pues, es titular de derechos exclusivos y puede excluir al otro de hacer esa versión. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hay repertorios, hay catálogos que son muy recelosos, ¿sí? Y que admiten muy pocos, digamos, reversiones de eso. Entonces, a veces uno se encuentra con canciones que sí, muy bonita, pero la respuesta de por qué no hay tantas versiones de eso es porque, pues, la editora tiene una orden del compositor o la compositora para que no hayan versiones. La editora dijo no. Famosamente las canciones de Shakira, por ejemplo. Qué increíble, es verdad. Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Pudiendo ser tan reversionadas y mira, no hay ni una sola versión. Semejante compositora tan impresionante. bárbara. O sea, es... impresionante. De pronto tiene miedo de que le reversionen Loba. No, man, hay canciones demasiado bonitas que uno podría hacer. No, Loba no es nada. Sí, es como... De acuerdo. Pero bueno. No, una nueva versión inevitable nos haría llorar a todos. Antología. No, esa preciosidad de ese disco. Nos da todos tus ahí. Sí, pero bueno, no hablemos de eso que me complico. Yo tengo ahí un comentario con eso de esa facultad del autor o de ese derecho exclusivo que mencionaba Santi. También es muy importante que, como decía Santi, uno en principio podría ir directamente al autor. No necesariamente tengo que buscar a una entidad como ACODEM, aunque, como hablábamos, es tal vez práctico y efectivo porque es la entidad que se encarga de hacer eso acá con total experiencia. ¿Y cuál sería el riesgo de ir al autor? Que tal vez el autor te diga, claro, yo te doy ese permiso, todo bien, qué lindo que vas a cantar mi obra, y el autor tenga firmadas sus obras con una editora. Y cuando eso ocurre, el autor le entrega a la editora
la facultad de administrar las obras, en consecuencia el autor no podría dar esa autorización. Entonces eso podría poner en riesgo ese cover y al final la editora podría ir contra ese intérprete porque no tiene una licencia efectiva y real, pues porque el autor no debió haberla dado. Entonces también hay que tener cuidado cómo hacer una búsqueda y no dar por hecho pues que el autor le pueda dar a uno el permiso, porque a veces no. Yo haría una sola anotación antes de que sigamos adelante, y es que tienen que recordar que pedir permiso no es exactamente igual a tener que pagar por ese permiso. Lo digo porque muchas veces el compositor o esa compositora, siendo titular, podría decir, pueden hacer la versión sin pagarme nada por anticipado. Si pueden hacerla gratis, grábala. Qué rico que estés grabando esta canción, me encanta. ¿Sí? Y muchas veces se da, y artistas de muchos niveles, de diferentes niveles, digamos, que otorgan licencias sin que haya necesidad de pagar por anticipado, bajo la premisa de que ellos decidieron que quieren que alguien lo haga sin que le tengas que pagar. Pero hay que hacer la diferencia. Una cosa es pedir permiso y otra cosa es pagar. Siempre hay que pedir permiso, pero no siempre hay que pagar, pero eso depende únicamente del titular. Digamos, uno está a la merced del titular de si quiere cobrar o no cobrar por esa reversión. De acuerdo, yo ahí tengo un ejemplo y es que hace, no sé, unos 2 años un cliente me trajo un cover de Billie Eilish. En ese momento Bad Guy pues estaba en todo su furor y ella pudo hacer ese cover por 0 pesos. Igual mandaron el correo, pidieron el permiso, les dieron el permiso y pues grabaron tranquilamente y listo. Digamos que en el caso de Billie y en este específico yo lo que creo es que estaban ayudándole como a esa como emoción que estaba en ese momento teniendo Billie Eilish y pues eso ayudaba pues a que ese hype siguiera creciendo. Esto, como lo dice Santi, va muy como a la discreción del autor o de su editora, entonces pues no tenemos como una regla estándar que darles, sino por favor siempre pidan la autorización. Sigue a Mila en Instagram como @milarenza. ¿Y qué onda con estos covers en YouTube? O sea, ¿cómo funciona eso? Ahí el cuento es muy bonito en YouTube porque da la sensación, ver tantos covers en YouTube, da la sensación de que podemos hacer covers en YouTube sin pedir permiso y sin pagar, pero resulta que no siempre es así la historia, ¿cierto? Al final lo importante es entender que por regla general cualquier uso de la obra de otro necesita un permiso. O sea, la regla general es si usted va a usar algo del otro, pídale permiso. La camiseta, el carro, la plata, la canción, ¿cierto? Entonces debería ser el mismo criterio acá. Lo que pasa es que YouTube uno cree como que es un mundo en que uno no pide permiso, que todo es de todos, y no es así. Entonces puede ocurrir una de dos cosas. A mí de hecho me ha pasado cuando monto covers en YouTube que cuando monto el cover me llega este requerimiento de YouTube diciéndome, momento que esto no es tuyo, aun cuando yo aviso que es un cover de ¿cierto? Entonces YouTube me da las 3 posibilidades, como que eso no es suyo, usted a pesar de que no es suyo lo quiere dejar ahí, si es así, entonces usted no va a ganar nada por eso, porque esa plata la va a recibir el autor, si es que genera plata, y el autor verá en cualquier momento si quiere quitar esa versión que usted montó, porque él es el dueño de la canción, o sea, usted no se volvió dueño de la canción por eso. Segundo, puede que me diga, bájela porque es que eso no es suyo, ¿cierto? Que no me dé la posibilidad de dejarla, sino que me exija bajarla. O puede que me diga, demuéstreme que es suyo o demuéstreme que tiene una licencia, que también eso es importante. Cuando hacemos la vuelta juiciosa de pedir la licencia, pues hay que avisarlo en YouTube para que nos dejen montar allí y no haya una reclamación o un requerimiento por hacer esto. Pero es importante que tengamos en cuenta que no siempre es que se pueda montar de manera libre, porque puede pasar que el autor o la editora simplemente te bajen el video a razón de que tú no pediste el permiso adecuadamente. Entonces, lo importante es entender que YouTube es un medio más, es un lugar más donde suena música y que no es un medio libre de derechos, como que es otro donde también hay que pedir el permiso. Sigue a Hemisferio Derecho en Instagram como @Hemisferio Derecho Legal. Ahí yo adicionaría que en este furor de los conciertos virtuales, cuando el concierto eventualmente se aloja en YouTube, habría que preguntarse quiénes son los compositores o las compositoras de las canciones que ese artista está interpretando. Y que si llegara a tener el caso de que no son sus canciones propias, sino que está haciendo covers de otros, pues que cada una de esas canciones se tiene que pedir autorización para que esté ahí. Suena raro porque decimos, no, en los conciertos no tengo que pedir permiso de forma anticipada, o sea, como que el permiso lo pide realmente es el productor pasando un listado a la sociedad de gestión colectiva, alguien más pide el permiso, alguien más paga. En YouTube ahí el que esté haciendo el video es el que se vuelve, digamos, el responsable de pedir esos permisos. Entonces, si van a hacer conciertos virtuales y dentro de su repertorio tiene una canción que es un cover, revisen muy bien cómo se debería hacer eso, qué permisos habría que tener para que no corra peligro, digamos, todo el concierto, porque si suben un concierto, no sé, un video de 25 minutos, pero solo hay problemas con una sola canción, que es una canción de alguien más, pues estaría, entre comillas, en peligro
todo el video que se los puedan tumbar, ¿no? Sí, y un tema adicional que yo también quiero como dejarles para que lo tengan en cuenta es cuando ustedes generan el cover y graban el cover, perfecto, pero cuando ustedes lo suben a YouTube, eso implica que haya además una sincronización, porque se está usando ese fonograma con unas imágenes y eso implica pues que esa autorización que están pidiendo incluya el poder sincronizar esa nueva versión con imágenes y pues poderla incluir en las plataformas de video también. Hay otra pregunta que nos llega es, por ejemplo, ¿qué pasa con estos sitios en internet basados en Estados Unidos que dan licencias muy baratas para hacer covers y le dicen a uno, mira, por $10, por $15, yo te tramito el permiso de cualquier canción que tú quieras? ¿Cuál sería el alcance de eso? Creo que ya lo habíamos como medio mencionado antes y es que es un tema pues territorial. Lo que tú hablabas ahorita de las licencias en Estados Unidos, esas licencias aplican para ese territorio exclusivamente, es una licencia que tiene esa limitación. Por lo tanto, si quisiéramos hacer un cover y distribuirlo pues desde Colombia, eso implicaría que posiblemente esa licencia no sea válida y que tengamos que acudir a CODEM, que pues ya sabemos que es alguien que simplifica toda esa parte y todo ese rollo administrativo, o como ya lo mencionamos, ir al autor o ir a su editora y pues pedirles a ellos la licencia. Yo iba a decir que sería una belleza que acá pudiera funcionar así de automatizado y de simple, ¿cierto? No tener que mandar un correo y llenar un formato y esperar una respuesta, sino que fuera así de fácil y así de económico también. Sigue a Derecho Rocks en Instagram como @DerechoRocks. Hay un modelo que me parece que es el más, digamos, el que tiene menor cantidad de fricción y es el que tiene un agregador digital que se llama Sounddrop. Uno informa de quién es la canción y ellos, por un valor X que uno les paga, ya la canción grabada, ya la canción subida al sistema, lista para distribución, ellos tramitan la licencia de explotación de ese cover de reproducción y pagan proporcional y liquidan al editor cada vez que esa canción suena, cada vez que ellos reciben algo. Entonces, digamos que se encargan del tema administrativo completamente. Esas opciones, digamos, el de pagar la licencia barata en Estados Unidos o utilizar un agregador como esos que hace todo el trámite por un precio pequeño y que termina siendo muchísimo menor que el que a veces se cobran las entidades locales, es súper tentador. Y digo es tentador porque todos lo hemos pensado, sí, y me incluyo. Solo que, pues, en el momento de revisar la letra menuda, tanto de esas licencias como la licencia de este agregador, se da cuenta uno que no le sirve, ¿sí? Que realmente es solamente para el territorio de los Estados Unidos y que se comprometen únicamente en el territorio de Estados Unidos. En la letra menuda de Sounddrop incluso dice que no se comprometen en la distribución en el territorio mexicano ni en el territorio canadiense, ¿sí? Entonces, si uno tuviera un proyecto musical que únicamente pues, puede funcionar en los Estados Unidos y ya, pues de cabeza, o sea, como que no es problema. Pero como decía Cami, si uno lo quiere explotar en Colombia o en cualquier otro país de Latinoamérica, pues la licencia hay que tomarla desde un lugar que nos sirva para todos los territorios en los que lo queremos explotar. Listo, ahí yo creo que la siguiente pregunta es, ¿quién gana con ese cover? O sea, ¿quién se lucra? ¿Quién recibe ingresos? ¿Quién de todas estas personas de las que hemos hablado va a recibir dinero? Ahí la respuesta fácil es todo el que intervenga en la cadena, ¿no? En diferentes proporciones. Principalmente dos, yo creo. El titular de la composición, el que sea el titular de la composición, el compositor, representado por su editora o su sociedad de gestión colectiva. Y el segundo sería el titular del fonograma, que puede ser un sello discográfico, pero si es un artista independiente, pues sería el mismo artista el que es titular de esa grabación. Ahí, digamos, pasa una cosa muy bonita y es que podría ser un artista independiente con una grabación que es suya, de una canción conocida, famosa, de un compositor o una compositora muy grande, que le sirve como ancla para atraer audiencia, ¿sí? Para meterse en playlists de covers y esa explotación, lo que corresponde al fonograma, le llegará directamente a ese artista independiente y lo que corresponde a la composición, pues lo recaudará la editora o el compositor del que estamos hablando. Digamos que esos canales ya están separados y el artista que saca esta licencia para grabar el cover es dueño de esa grabación y podría explotarla como suya. Teniendo presente que, por ejemplo, en lo que suena digitalmente, quien más recibe, por lo menos hasta ahora, es el dueño del fonograma. O sea, que le estaría yendo bien si es un fonograma que se escucha mucho, ¿no? Como que también es bacano entender que aunque el autor seguirá ganando y aunque el camino correcto es pedir ese permiso, pues al final tiene sentido todo esto porque yo tengo un resultado que es mío, que será ese fonograma. Y que en el caso, digamos, de un segundo uso, como una sincronización, en el caso de temas audiovisuales, que puede pasar que un supervisor musical esté interesado en lo que dice esa canción, pero está interesado no en la versión original, sino en otro ángulo, digámoslo así, otra aproximación interpretativa de esa canción, pues tiene que contactar esa
al dueño de la grabación de esa otra versión, al compositor, por supuesto, pero también a la grabación específica que quiere utilizar en esa obra audiovisual. Entonces, en temas de sincronización también habría una posibilidad por parte de ese titular que grabó, o sea, ese titular de fonogramas, de obtener un ingreso por eso. Y al final también ese intérprete pues podrá recaudar como intérprete, ¿no? Porque al final esa interpretación también es suya. Entonces también siento que ahí tiene mucho valor el rol del intérprete, que lo que mencionaba Santi ahorita, el caso de Andrés Cepeda, por ejemplo, es un gran intérprete que no compone, que busca increíbles canciones que le quedan muy bonitas y que canta muy bien y tiene una carrera muy preciosa como intérprete sin necesidad de ser el compositor de sus canciones. Ahí sobre lo que decía Santi de las sincronizaciones, súmenle que eso, digamos que es análogo a los demás tipos de negocios que se pueden generar. Entonces, si se quiere usar en una campaña audiovisual ese nuevo cover, esa nueva grabación, pues ahí también habrán ingresos. No sé, si la quieren arrendar, vender, permutar, digamos que con esa nueva grabación que es un bien, piensen en propiedad, como decía ahorita Moni, le presto el celular, le presto la casa, le puedo prestar también esa nueva grabación llamada fonograma, pues hay una serie de ingresos que ocurren y pues que va a terminar obteniendo pues esos ingresos y todos los negocios adicionales que se generen sobre ese nuevo fonograma. Hay que hacer una salvedad específica y es que en el caso de los covers se rompe una regla dentro de las sincronizaciones. Por regla general en la sincronización se paga lo mismo al dueño del fonograma que lo que se le paga al dueño de la composición, digamos que se parte por mitades. En el caso de los covers, pues como usualmente se busca es una canción muy reconocida con un cover muy oscuro, o sea como muy desconocido, la editora puede cobrar lo que sea por esa canción conocida, por la composición, y por la grabación no necesariamente va a quedar a ese mismo nivel. Entonces estás grabando una canción o sea, que es hiper reconocida, pues la editora cobrará un precio super premium, pero aplicará una base de precio de fonograma mucho más baja si es pues de una versión que no es tan reconocida como la versión original, ¿no? Total. Sí, fact. Uno podría entrar en la discusión de que hay covers que han sido más famosos que las canciones originales también, pero eso sería como un tema mucho más largo y en el que nos podríamos demorar aquí. Y ya hoy seguro le rompimos el corazón a alguien con lo de Andrés Cepeda. A mí me pasa constantemente. Es que es un gran intérprete, o sea, es increíble. Sí, a mí me pasa constantemente. Hace poco estaba en una reunión, alguien me dijo, no, y besos usados, y yo, no, pero es que esa no la compuso él. Eso es de Paloma Ramírez. O sea. A la gente se le rompe el corazón, es como, ¿en serio? Es como, sí, lo siento, el tipo es un intérprete de otro nivel, pero pues no compone. Y creo, y ahí sí, así como vi un tuit a raíz de este tema de Armando Manzanero, que las canciones de Armando Manzanero se oyen más bellas es en la voz de Luis Miguel. Sí. Y es verdad, o sea, Luis Miguel como gran intérprete, las canciones de Manzanero suenan más bellas en la voz de Luis Miguel, las canciones de Amaury Gutiérrez suenan más bellas en la voz de Andrés Cepeda, o sea, Enfermedad de ti. Claro que Amaury Gutiérrez también es una belleza. No, ya. No, es un monstruo, o sea, para mí él es un intérprete impresionante, además de un compositor de admirar. Solo que este otro señor le da una vuelta muy interesante. Sí, lo de interpretar realmente va como en la sangre y no está para todo el mundo. Pero bueno, estimadas, así llegamos a nuestra sección preferida. Mi parte favorita. A la sección en la que todos somos felices. Historias de terror. Historias de terror. Sí, gente. Vivimos por hacer esta sección, sinceramente. Pues bueno, yo traigo una historia y es de un grupo que ellos vieron que era muy fácil hacer, pues digamos que mucha gente hacía covers en YouTube y que ellos tenían un grupo de covers y querían implementar esa misma estrategia. Entonces digamos que los covers son muy llamativos porque pues ya alguien más había hecho el marketing, ya la canción la conoce todo el mundo, simplemente es un lugar común que te lleva a sentir otra cosa. Y ellos planearon la locación, planearon el vestuario, planearon la grabación, planearon todo cómo se iban a ver, hicieron varias cosas y también tenían un plan de marketing de que iban a lanzar cada tanto las canciones y con eso iban a hacer pues que la gente llegara a su cuenta de Instagram y volviera, o sea como que tenían un plan muy bonito, muy bien montado. Obviamente grabaron, produjeron estas canciones, produjeron estos videos, lanzaron las canciones y cuando estaban lanzando la segunda, la tercera, les llegó la temida carta de Acodem pidiéndoles las licencias de las canciones. Y ellos, yo digo que presupuestaron todo,
menos la licencia de la canción, ¿sí? Y todos los que estamos metidos en esto sabemos que hacer una producción audiovisual, por más que sea con las uñas, es, digamos que costosa. Requiere capital, requiere talento, requiere un montón de trabajo. Y ellos, digamos que habían presupuestado todos menos la licencia. Y en ese momento no tenían con qué pagarla, digamos. Entonces, esa carta asusta muchísimo porque además la carta está escrita en unos términos legales fuertes de usted está haciendo un uso no autorizado, borre de inmediato esta versión o si no, pues tomaremos las medidas legales posibles. Los abogados leemos esas cosas y los leemos súper tranqui, pero una persona que no es profesional en el derecho lee eso y cree que más o menos la fiscalía le está tocando la puerta así como le está llamando y se los va a llevar ya, ¿no? Entonces me llamó esta cliente de esta historia de terror muy angustiada porque pues uno, sentía que la estaban amenazando de algo muy terrible y dos, pues porque iban a perder las canciones. Eso digamos que se soluciona a la larga pues con un plan de pagos, con unas cosas que ya son como más complejas o borrando el material. Y en el caso de ellos creo que eventualmente lo borraron porque no habían hecho todavía lo suficiente para poder cubrir esa licencia o no estaba dentro de su presupuesto a su alcance. Y eso pues a mi modo de ver, es una forma muy triste de terminar una historia de esas. No, pues es la historia de terror digamos que original. Lo peor que puede pasar es eso que acaba de contarles Santi. No sé si tengamos algunas opiniones, tips o, no sé, comentar algo adicional para cerrar el capítulo. Yo me voy a botar un editorial. Y es que yo sí tengo una crítica punzante, rastrera y cruel alrededor de estas licencias, y es sobre su precio. Creo que el precio en este momento se convierte en un nivel de fricción innecesario para muchos artistas y que limita la posibilidad de que prolifere, digamos, una canción y pueda estar en muchas versiones. Hago un paralelo y es que yo consideraría, y esto, digamos, invítenme a cualquier lado a decirlo enfrente de las editoras y yo con mucho gusto lo haría. A veces decimos que yo hago el cover de yo quiero tener 1 millón de amigos, pero al revés de yo quiero perder 1 millón de amigos, pero yo creo que no aprendieron la lección que le dio Napster a las discográficas en el 2000. ¿A qué me refiero con eso? Y es que con el tema de compartir grabaciones en formato P2P, Napster demostró que quitar las barreras de fricción lo que hace es que la gente entienda que esa es la forma más fácil de compartir algo o de acceder. Que eventualmente cuando el streaming apareció, todo ese caos que se generó de que la gente estaba copiando las obras de manera ilegal y manera pirata, digamos, se saneó porque se generó una forma aún más sencilla de acceder a la música. Ya no tenías que ni siquiera buscarla y descargarla, además con un montón de virus que te dañaba el computador, sino pagando una mensualidad puedes acceder a toda la biblioteca del mundo y todos los titulares se están viendo remunerados por eso. Spotify, Deezer, cualquier otro tipo de DSP que uno quiera nombrarlo. ¿Cuál fue la lección ahí? Y es que pues la gente siempre va a buscar el espacio con menor cantidad de fricción y que si utilizas la tecnología a tu favor, puedes monetizar eso de manera correcta y puedes generar mejores ingresos para la administración de ese catálogo. Esa es la lección que nos dejó a todos Napster dentro de la industria musical. En las editoras creo que seguimos en un proceso que como decía Mone, como decíamos ahorita, sigue siendo administrativamente con mucha fricción, muy dispendioso, de llenar formularios, de llenar tablas de Excel, de mandar las cosas, de tener todo preparado, cuando al mismo tiempo hay un montón de herramientas tecnológicas de identificación, de inteligencia artificial y demás dentro de Google, dentro de YouTube, dentro de otras cosas, que saben qué canción está sonando y que pueden identificar fácilmente el cover que se está dando. Utilizar esas herramientas, sea para distribución en YouTube o en un DSP o con los mismos protocolos que ya tiene Spotify implementados, sería mucho más, o sea, generaría mucha menos fricción y posiblemente podría generar la misma cantidad de ingresos que se está generando en este momento con esa versión de solo fricción. A mi modo de ver, si me permiten opinar, se está incentivando a la piratería de las composiciones porque se están poniendo demasiadas trabas, cuando en este momento todos los medios tienden hacia la democratización y a la generación de mayor contenido. Una advertencia chiquitita. Señores artistas, si están oyendo esto, no estoy diciendo que no tengan que pedir permiso. Sí tienen que pedir permiso. Solo que mi diatriba es que ese permiso no debería costar tanto. De acuerdo. Sí, y administrativamente no debería ser tan complicado, o sea, podría ser un tema un poco más sencillo y amigable que, pues como que no te repela en primera instancia apenas ves ese documento y el formato eterno que te toca llenar.
Claro, sí, y es que se empieza a volver también como traumático hacer covers y no debería hacerlo, o sea, es igual de valioso hacer un disco de covers con arreglos propios, bien bonitos, de una música que te identifique, que te guste, pero se vuelve imposible, ¿no? Porque llega la liquidación y el artista se pone a llorar y guarda el disco en la casa. No, y que en los agregadores digitales, pues es obligación en este momento que te pidan quién es el compositor y poner los nombres claros de quiénes son los compositores y las compositoras de esas canciones, y los DSPs ya tienen eso establecido en los créditos que otorgan, y ya cuando se va a pagar o eventualmente se identifica qué fue lo que sonó, Back Office identifica los fonogramas, identifica cuáles son las composiciones subyacentes según esos nombres que se han dado y dice cuáles son las editoras y las sociedades de gestión colectiva a las que hay que pagar. O sea, los sistemas ya están implementados. Mi crítica es, ¿por qué me estás cobrando por anticipado si ya te van a pagar después? Sí, es como, no me cobres por anticipado, cóbrame proporcional, como estamos todos en esta industria, a riesgo de cómo funciona al final. Si la canción se convierte en este rollo de una canción que el cover se vuelve más famoso que la canción original, como puede ser With a Little Help from My Friends, uno diría, man, es desde ahí, o The Man Who Sold the World, o lo que sea. Es como que esas canciones son más famosas que sus canciones originales, y decir, venga, vamos ahí todos en temas proporcionales, no sé. Todos ganamos, estoy de acuerdo. Creo que esa fue parte como de esa conclusión de quienes ganan con el cover, y este es un gran negocio. Todos los involucrados van a ganar dinero, no hay nadie que se quede mirando pues sencillamente lo que ocurre, sino que todos van a ganar. Lo importante es hacerlo bien, por favor. A los agentes que sientan que les está cayendo el guante con esta crítica, vale aclarar que lo hago con todo el cariño y con todo el respeto profesional, y que lo hacemos pensando en que esa es una de las formas en las que podríamos ajustar un poco la industria musical para que siga creciendo y para que haya más gente que esté incentivada a hacer que esos catálogos sigan viviendo y cada vez tengan más adeptos. Bueno, chiquillos, yo creo que no siendo más, después de esta conclusión y de este tema tan entretenido, nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, por compartir esto que hacemos y por seguirnos la pista. Cami, Santi, gracias a ustedes, y un saludo y un agradecimiento a Camila González. Muchas gracias por la edición. Este programa lo dejamos en punta porque además queremos hacer otro programa sobre remix específicamente. Y es que sabemos que en este momento no solo hay covers, sino una práctica que la llaman peyorativamente el reciclaje de canciones, que se da mucho en el reggaetón actualmente, en el que cogen el coro de un lado y lo ponen en el otro. También nos han preguntado sobre eso, pero queremos dedicarle un programa entero a todos. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Siempre estamos pendientes de todo lo que tengan que opinar sobre el Dr. Rocks, y por ahí nos estamos viendo. Gracias a todos, ya saben, se vienen cosas muy interesantes en los próximos capítulos. Un abrazo, cuídense y gracias por escucharnos. ¿Tienes dudas sobre la industria musical? Pregúntale al Dr. Rocks. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.